En el día de ayer, nosotros nos vimos obligados a hacer un recuento de los principales temas que nosotros hemos tratado aquí durante el desempeño de este gobierno, estos 3 años y pico. Y nos vimos obligados porque, como la prensa televisiva no es lo mismo que la prensa escrita, pues la gente no le da seguimiento, hay días que no la ve, o lleva un retazo, le dicen, le cuentan, y nos vimos obligados a hacer un recuento de los principales temas que hemos tratado. Uno de esos temas fue el gobierno de Danilo Medina. Y del gobierno dijimos que, indudablemente, no está de moda decirlo, fue uno de los mejores gobiernos que hemos tenido. Y mucha gente, ¿cómo tú te has tenido? Bueno, que no está de moda decirlo, como hablar bien de Balaguer no estuvo de moda mucho tiempo, hasta hoy, que todos los días sacan condiciones que ese gobierno inició y realizó. Y indudablemente nosotros señalamos también que el hecho de que nosotros dijéramos que el proceso judicial resulta muy selectivo, no necesariamente quiere decir que son inocentes los acusados, sino que es muy selectivo, específicamente contra un gobierno y con una persona del gobierno que es el presidente. Pero dentro de ese gobierno, como en este, como en todos, hay personas que ni siquiera a la gente se le ocurre relacionarlo. Tuvimos el caso del gobierno de Danilo, de una persona que nunca se mencionó, a pesar de que manejó muchos temas importantes, como el caso del ministro de la Presidencia. Y el jefe de prensa, relacionador público, vocero del gobierno, esa persona nunca se ha mencionado, y tanto es así que es la persona que hoy en sus redes nosotros nos enteramos de las actividades del candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Desempeñó el cargo con mucha dignidad, nadie le ha hecho un señalamiento, teniendo que haber bregado con la prensa, que es uno de los sectores más comprometidos en todos los gobiernos. Hoy vamos a hablar con él, le agradecemos mucho que está con nosotros, y se trata de nuestro amigo Roberto Rodríguez Marchena. Roberto, gracias. Muy buenos días, don Julio. Para mí es un placer volver por aquí y encontrarme con usted, con Michelle, con Cristino y con Carlos. Y gracias por la presentación. Y déjeme decirle, don Julio, hay cosas que se vuelven a poner de moda. Las acciones erráticas de este gobierno han puesto de moda a Danilo. Han vuelto a poner de moda a Danilo y al PLD. Así que permítame esa pequeña corrección. Es que hay cosas que tú las resaltas a veces y es que aquello de continuar lo que está bien, sí, le ha dado a este gobierno mucho éxito. Porque las cosas que ha continuado, que estaban bien, sí, las ha aprovechado. Punta Catalina, por ejemplo. Y la misma pandemia. Bueno, en la pandemia hubo la forma que se trató la enfermedad. Y sobre todo porque a nosotros nos tocó el momento en que no había conocimiento, no se sabía exactamente lo que había que hacer, no teníamos la vacuna. Hay también algo hicimos un gran trabajo. Que tú le das mucho, lo resaltas mucho, y es un clamor en las pequeñas poblaciones sobre las obras de las visitas sorpresas. Sí. Ayer estuvimos en la provincia. Porque tú vas a todas esas cosas. Claro que sí, yo acompaño a Danilo siempre. Estuvimos ayer en Asua, en Los Negros de Asua, y estaban allí... No cometió el error de decirle penco, pero dijo algo acerca de las elecciones. ¿Qué dijo? Se va a demostrar que le van a dar una pela. Sí, pero es verdad. ¿A quién? Al PRM, sí. Claro que sí, en febrero. Vamos a darle una pela al PRM. Vamos a ganar en el Distrito Nacional, en Santo Domingo Este, en Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, en San Cristóbal, le estoy mencionando, en Bonao, en Puerto Plata, o sea, por mencionarles algunos lugares. En la provincia de Monteplata vamos a ganar, pero cómodamente. ¿Cuál es la situación de San Juan?
Y en San Juan vamos a ganar también con Lenín. Eso es un clavo pasado. Es decir, vamos a ganar, y vamos a ganar en los grandes centros urbanos, además, que es un presagio, como bien apuntaba Danilo, de lo que va a suceder en mayo, porque febrero es un punto de inflexión. Ahí es que se va a conocer verdaderamente la realidad. Roberto, fuera del discurso político necesario de que vamos a ganar, porque Sí. esa es la línea, vamos a ganar, Sí. no se puede decir vamos a perder. Sí. Hay algo que por el nivel tuyo podemos conversar contigo. Aquí hay una pregunta que mucha gente se vive haciendo, y creo que también los protagonistas se lo hacen, y es: el candidato del PRM gana en primera vuelta, y desde que se inició se habla de un 53, de un 56, de todo, y hay encuestas que son constantes, pero colocan no tu candidato, sino al presidente Fernández en segundo lugar y a Abel Martínez en tercer lugar. Eso es más o menos lo que dicen las encuestas, pero hay una íntima convicción de que eso no es así. Mucha gente piensa que puede haber una segunda vuelta y que en esa segunda vuelta no es Abel Martínez el que va a quedar en segundo lugar, sino que puede ser que sea Leonel Fernández, y que el PLD, sin preguntarle a Danilo y sin preguntarle a Leonel, van a votar por el que quede en segundo lugar. ¿Tú crees que es así? No, don Julio. Yo creo que se ha construido una opinión pública a partir de encuestas, de firmas encuestadoras, que dejan de lado a las principales encuestadoras del país. Las principales encuestadoras del país lo que revelan es un enorme malestar social y la fortaleza de las candidaturas del PLD. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son las grandes encuestadoras del país? Menciónenme usted algunas. ¿Cuáles son las grandes encuestadoras? Supermercado Nacional, Grupo Ramos, Farmacia GBC, esas son las 3 EDES, esas son las grandes casas encuestadoras de este país. Esas son las fincas ganaderas, las fincas arroceras, las fincas de cacao, las de plátano. Esas son las grandes casas encuestadoras. No esas que ustedes que se mencionan y que tienen dinero detrás para publicitarse, que en una oficina le ponen los números que quieran. Vayan a ver el malestar. ¿Cómo un gobierno se va a reelegir cuando la gente está comiendo menos? Díganme, explíquenme eso. ¿Cuál es el razonamiento lógico? Seamos cartesianos por un momento nada más. Seamos cartesianos, perdóname, Cristino. ¿Cómo es posible que una gente ganando 15,000 pesos, 20,000 pesos cuando le suben los plátanos, cuando le sube el arroz, la habichuela, el aceite, está comiendo menos? Porque esa es la realidad. Usted me va a decir que ese gobierno que causó eso está en primer lugar. Imposible. Pregúntele a los ganaderos, pregúntele a los arroceros, que aún cortando seis sacos no tienen rentabilidad. Se ha perdido la rentabilidad. ¿Cuál es la realidad entonces? La realidad es que nosotros vamos a ganar las elecciones de 2020. Ajá, ¿por qué? Sí. Porque se dice. No es porque se dice. Usted hablaba de la íntima convicción. Yo le hablo de la convicción general. Vaya. ¿Pero va a ganar la alianza o va a ganar Abel Martínez? En febrero va a ganar el Partido de la Liberación Dominicana. Y en mayo también. Y en algunos lugares vamos a ganar aliados. Febrero va a tener que ver con mayo. Siempre, usted lo sabe. Por eso pasó en febrero del 20 lo que pasó. Porque ahí ustedes perdieron. No, espérese. En febrero del 20, nosotros íbamos a ganar abrumadoramente las elecciones. Abrumadoramente. Y quedamos empate. Y quedamos empate luego de todo lo que se nos hizo. Pero siendo justo. No, pero yo lo estoy siendo. Siendo justo. Sí. El gobierno no puede crear impuestos para hacer un presupuesto bien estructurado. No puede crear impuestos porque no es político hacerlo ahora. No puede seguir endeudándose porque la oposición ha tomado eso de bandera. No puede implementar alianza público-privada porque esa es la forma de disfrazar la privatización. Y tiene que echarle mano a Herodón porque le consigue 700 millones. Entonces lo acusan de que esos 700 es para la reelección. ¿Tú no entiendes que tiene una camisa de fuerza? No, el gobierno ha tenido todo. Tú has sido gobierno y sabes que todo lo que uno quiere no es posible. Sí, pero
pero muchas cosas se pueden hacer. Y no solamente dejaron de hacer las cosas que nosotros estábamos haciendo bien, sino que comenzaron descuartizando la burocracia del Estado. Don Julio, usted lo sabe, usted ha sido un empresario por muchos años, lo es Michelle también. Usted sabe que uno de los propósitos que tiene toda empresa es de mantener estable su nómina, su personal, porque usted invierte en formación, esa persona conoce los procesos, pero esta gente llegaron con estas ganas y descuartizaron la burocracia, desestabilizaron el Estado, comenzando por ahí. Lo otro es que han tomado casi 30.000 millones de dólares prestados. ¿Y para qué? Para tenerlos guardados, pagando altos intereses. ¿Pero para qué lo tomaron? Si el contrato de Aerodón se vence en 7 años y en 7 años podríamos tener 12 millones de turistas y estamos en mejores condiciones para negociar, para hacer una licitación pública internacional, ¿por qué no esperamos los 7 años? ¿Por qué? ¿Cuál es la prisa? ¿Por qué ese afán de tener esos 700 y tantos millones de dólares para gastarlos en 6 meses? No para invertirlos en el acondicionamiento de hospitales, sino para el Gran Santo Domingo, de hacer asfaltado de calles, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Si no es con un fin reeleccionista, electoral. Entonces, don Julio, este gobierno ha tenido todas las posibilidades de hacer un buen gobierno y no ha querido hacerlo. ¿Por qué no lo ha hecho? Porque no le tiene cariño a la población, no le tiene cariño. ¿Cómo es posible que si un gobierno le tuviera cariño a la población, permitió el desmantelamiento del 911, del programa de alto costo de medicamentos, las dificultades que tenemos en el plan de alimentación escolar? ¿Por qué? Porque no le tiene cariño a la gente. Ese es el principal pecado capital de este gobierno, que no le tiene cariño, y por eso ha pasado todo eso. Entonces, ¿cómo me dice usted de que están en primer lugar? Nadie se cree eso. Vayan a los barrios, no se atreven a entrar a los barrios. Busquen los dirigentes, busquen las actividades que hacen los dirigentes del PRM en los barrios. No hay actividades. Se inventaron esto de que volver al barrio, porque son conscientes y su inconsciente los traiciona, de que se fueron del barrio. Pero no es porque se fueron del barrio físicamente, se fueron emocionalmente del barrio. Se fueron porque perdieron el compromiso con la gente de los barrios, aumentándole la comida. La comida aquí pudiera haber seguido estable si hubiesen seguido la política que desarrolló Danilo Medina y el PLD, de inversión y de apoyo a los productores agropecuarios. Nosotros teníamos 88.5 de soberanía alimentaria, mientras Puerto Rico tiene 18, nosotros teníamos 88.5. ¿Qué quiere decir? Que el 88.5% de los alimentos que consumimos los dominicanos se producían aquí. ¿Por qué abandonaron a los productores del campo? ¿Por qué los ganaderos ahora le pidieron una carta formal al presidente de la República que no permitiera la importación de carnes de Brasil? Entonces, nosotros estamos apoyando a los ganaderos de Brasil y no a los ganaderos dominicanos. Ustedes saben, aquí existe el Brangus, desarrollado por José Miguel González Cuadra en el Supermercado Nacional. Ustedes conocen el esfuerzo que ha hecho José Mayén para mejorar la calidad genética del ganado dominicano. Entonces usted le está dando la espalda a toda una serie de inversiones millonarias de empresarios dominicanos para favorecer entonces extranjeros. O sea, a nosotros nos importan más los ganaderos de Brasil o de otros mercados. Entonces, eso es lo que está pasando, don Julio, es un sentimiento colectivo, y yo los invito a ustedes para que vayan a los barrios y pregunten a ver quién está en primer lugar. Lo que está en primer lugar es el gran malestar ciudadano, y se lo va a cobrar en las urnas. A propósito de eso, dice el oficialismo que la alianza que se ha conformado es una expresión, es un reconocimiento de que hay debilidades dentro de la oposición. Pero ellos buscaron 21 partiditos chiquitos. Nos acusan a nosotros de que estamos desesperados porque no hemos aliado con 2 más. Pero ellos se han aliado con 21. ¿Cuál está más desesperado? Recogiendo Ravisa, partidos Ravisa. ¿Y cuáles retos plantea la alianza para los partidos participantes? De cara a las municipales y de cara a las presidenciales. Es que ¿qué tan sólida es la...? Fortísima, por eso digo que vamos a ganar. ¿Por qué? Porque allí donde nos faltaron algunos votos, lo vamos a tener, la ayuda de los demás. En distintos lugares del país, por pocos votos usted puede ganar. Entonces eso cuenta. Y las alianzas se estaban produciendo desde mucho antes que las cúpulas partidarias los reconocieran, porque ya los candidatos a alcaldes, los candidatos a directores de distritos municipales estaban haciendo su diligencia para conseguir esos voticos, porque yo conozco muchos
que perdieron en el 20 o que ganaron apenas en el 20 por poquitos votos. Dice, no, vamos a garantizarnos un amplio o un justo margen. Y se lo están granjeando. Entonces, la alianza tiene esa utilidad. Quienes están desesperados es el gobierno que dice, hace afirmaciones como esa que tú dices, Cristino. Están desesperados, andan aliados. Pero usted se alió 21. Dígame quién está más desesperado, el que se alía 21 o el que busca el apoyo de dos más. Roberto, Michelle, en el caso de suyo, que nosotros entendemos y conocemos la trayectoria suya y sobre todo la experiencia en lo que tiene que ver con comunicar. Recuerdo la época en que usted trazó las pautas del cambio hacia las redes, cómo era la comunicación política y gubernamental que debiera hacerse hacia las redes. Inclusive hablaba de crear historias, hacer storytelling. Hacer las campañas de publicidad a través de historias, para que nuestros televidentes entiendan. Hay una parte que en los últimos días a mí me llama mucho la atención, y tal vez separando un poquito lo que es el PLD, la alianza y la campaña, de lo que es la comunicación en este momento, y de cómo debe de ser. Yo escucho las posiciones que se crean a partir de las alianzas. Todo lo que se dice, todo lo que se dijo entre esos grupos al momento de dividirse y ahora al momento de aliarse. O en el caso que usted menciona ahora mismo, dice partiditos, de que se alían con 21 partiditos. 21 partiditos que fueron importantes cuando Leonel Fernández se fue presidente. Cuando Danilo fue presidente 2 veces, fue la gran alianza de partiditos, más partiditos hubo de ahí. Y ahora uno ve los discursos. Lo mismo ocurre con las obras. Recursos de campaña. Se va a utilizar para la campaña, los empleados, las nóminas. ¿Hacia dónde es que va la tendencia? Porque ahora todos los candidatos ya tienen un historial. Antes el PRM no tenía un precedente, porque tenía 20 años afuera del gobierno, ¿verdad? ¿Hacia dónde va la tendencia en este momento? La política, ya los votantes olvidan todo lo que se ha hecho y se crean actividades nuevas. Déjame decir lo primero, Michelle. Nosotros no estábamos apostando a las redes sociales por un capricho del gobierno de Danilo Medina, sino estábamos reconociendo que el mercado de la comunicación había cambiado. Es decir, habían surgido microempresarios de la comunicación porque las grandes corporaciones mediáticas estaban en crisis y se estaban produciendo desde el año 2012 al 2020 constantes reajustes en las estructuras de los medios de comunicación. Es decir, estaban habiendo los llamados merge, así que se estaban fundiendo. En una sala de redacción usted tenía que ser reportero, periodista, editor y prácticamente fotógrafo, ¿no? Entonces, todos esos procesos llevaron a una reducción de la nómina y muchas personas talentosas entendieron que tenían una oportunidad de bajo costo con una página web o haciendo de reporteros en la calle, publicando cosas. Entonces, nosotros estábamos reconociendo una tendencia, un movimiento, pero además el consumo de alta tecnología vía los celulares estaba haciendo que se produjera una migración en cuanto a la información. Yo recuerdo que Rafael Molina Morillo me decía, óyeme, Roberto, con el material que tú me envías, yo puedo hacer otro periódico al día. Porque nosotros constantemente estábamos informando, contando esas historias. Porque nosotros llegamos a la conclusión siguiente. Más importante que la declaración de un funcionario es la confesión o el reconocimiento de un beneficiario de las políticas públicas. ¿Qué credibilidad tengo yo de decir que tal obra en tal sitio es buena? Si yo le pregunto a uno de los beneficiarios y cuento la historia de él, a partir de ahí es mucho más creíble. Lo otro es que esos microempresarios de la comunicación forman parte del tejido social en cada una de las provincias. Por lo tanto, usted tiene que apostar a la gobernabilidad local. O sea, muchos periódicos locales, medios digitales, son los que sostienen la gobernabilidad. Entonces usted tenía que, como gobierno, entender que el presupuesto publicitario no es solamente apostar a esos criterios de rating,
de rating. No, hay programas que usted como gobierno tiene que entender que deben existir porque son importantes en las provincias y a nivel nacional. Entonces nosotros combinábamos no solamente la audiencia, sino la necesidad de mantener un tejido social que era importante, fundamental para la democracia en la República Dominicana. Entonces, ¿hacia dónde va el discurso? Bueno, es como está sucediendo ahora mismo en la guerra. Si ustedes observan la guerra que se está desarrollando en Ucrania, entre Rusia, Ucrania y las fuerzas de la OTAN, usted se va a dar cuenta cada vez el mayor peso que tienen los drones. Es una guerra prácticamente de drones. ¿Por qué? Porque cada cual quiere preservar a lo que llaman el manpower, o sea, la vida humana, y entonces utilizar los drones. Ya, por ejemplo, los rusos han desarrollado drones de visión nocturna y térmica. O sea, se han producido avances tremendos. Entonces, lo mismo pasa en la comunicación, es decir, cada vez se tecnifica más, cada vez usted tiene que estar pendiente del desarrollo de esas tecnologías. Entonces, la gente está comunicando. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros desde nuestra campaña? Nosotros lo que estamos es articulando ese sentimiento colectivo nacional que se está expresando constantemente. Y la gente olvida todos los hechos. No, sobre todo lo contrario, la gente no olvida. Por eso decía yo al iniciar don Julio su comentario de que precisamente Danilo está de moda, ha vuelto a estar de moda el PLD porque la gente no olvida, la gente recuerda y tiene el recuerdo. Pero parece que a Leonel se le olvidó el algoritmo porque hizo una alianza con su partido. Pero tú estás hablando, Michelle, sobre una cuestión ya prácticamente política. Yo te estoy hablando de los ciudadanos y ciudadanas. Pero la gente recuerda esos discursos. Sí, pero eso no es trascendente. Eso no es trascendente. No, Michelle, tú sabes por dónde comienza la razón. Por aquí. Por el bolsillo, sí. Sube aquí al corazón y después entonces se aloja aquí. La gente bien. Lo que le importa, permítame terminar la idea, don Julio, tú tienes toda la comida, razón. Mira, la comida. La razón básica del voto es lo que me conviene. Ya el ciudadano vota por lo que lo va a mejorar. Ahora, no quiero meterte analista, pero tengo la oportunidad de hablar con alguien que está a un nivel en la oposición, en el primer nivel. Roberto, cuando yo digo, en el supuesto caso de que haya una segunda vuelta, ni a Danilo ni a Leonel lo van a consultar. La Fuerza del Pueblo y el PLD van a votar por el que quede en segundo lugar, si es Leonel o es Abel, no importa el que fuera. Y el gobierno tiene que hacer un esfuerzo para ganar en primera vuelta, porque le va a ser difícil ganar en segunda. ¿Eso es una quimera o eso es posible? No, usted ha dicho la realidad, don Julio, ya eso se plasmó en un acuerdo. Exactamente lo que usted acaba de decir y explicar, muy bien, es lo que se acordó. De muy que bien, si eso se acordó, claro. Si eso se acordó con las otras alianzas, ¿qué pasaría si Danilo y Leonel, que toda su vida hicieron su vida juntos, se ponen de acuerdo y deciden llevar un solo candidato? En primera vuelta. Usted sabe que ganarían en primera vuelta sin ninguna discusión. Si Abel o Leonel, si es señalado como el candidato de esos tres partidos, no hay forma de que no ganen en primera vuelta. ¿Tú crees que es así? Mire, don Julio, usted está... Pero es imposible, ¿verdad? No, lo que pasa es que usted está construyendo un escenario que no irreal. Es irreal. Entonces, pero es tan irreal. Sí, claro, es irreal, porque ya los partidos han definido sus candidatos. Nuestro candidato es Abel Martínez, y nosotros vamos a ganar con Abel Martínez. Es decir, cualquier reflexión que yo haga aquí es pura hipótesis, especulación, y no creo que yo sea serio de ponerme aquí a especular sobre algo que no está establecido. Es decir, nosotros vamos con Abel Martínez y estamos confiados de que vamos a ganar. Esa es la realidad. Ya está conformada la boleta electoral, hasta donde yo tengo entendido. Municipal. Sí. ¿Qué es lo que viene ahora, en esta etapa que estamos? Hoy es 1 de diciembre. Bueno, primero tenemos que prepararnos para la Navidad, porque siempre el mes de diciembre es un mes del gobierno. El mes de diciembre es un mes del gobierno. Entonces nosotros, pues evidentemente dentro de todas estas festividades,
tenemos que tener la inteligencia de sabernos gestionar en esto. Nosotros vamos a desarrollar, vamos a continuar las visitas a nuestros alcaldes, nuestro candidato a la presidencia va a seguir visitando esas visitas más personalizadas y bueno, y participando de las festividades navideñas, pero no vamos a dejar un minuto de trabajar, pero con otra naturaleza. El propósito nuestro fundamentalmente en todo este periodo, y se lo puedo adelantar, es de movilización y de fidelización de nuestro voto. Por eso nosotros insistimos en el morao entero. O sea, aun cuando en febrero hayan candidaturas que no sean de nuestro partido, pero que por la alianza figuran en nuestra boleta, nosotros estamos convocando a nuestros votantes a que voten en la boleta del PLD, que sean los votos del PLD los que hagan ganar a cualquier otro que no sea de nuestro partido y de nuestro partido, por supuesto. ¿Por qué? Porque es la movilización para mayo, ¿no? Esa es la estrategia de movilización y de fidelización del voto. Y ya todo lo que tiene que ver con las candidaturas a diputados y senadores, ¿eso está resuelto o queda materia? No, todavía hay un plazo. Todavía hay un plazo. Hasta marzo, ¿verdad? ¿Perdón? Hasta marzo, el sí, caso de exacto, sí, después de febrero, unas semanas después, ¿no? Hay en algunos lugares que ya está definido, en otros no. Lo que quiero decir que completar y oficializar lo que es la boleta para mayo, de diputados y senadores, todavía hay tiempo. Entonces las distintas fuerzas están bueno, fíjese que ya, por la misma situación de la candidatura de Omar Fernández, todo el problema que se le ha creado al PRM, ¿no? Bueno, mire, aprovechando la presencia suya y aún a pesar de que su área de trabajo es en torno al PLD y Danilo Medina, quisiera que no analizara lo que es la estrategia comunicacional del gobierno actual, porque uno ve como que el tiempo de un presidente, que es algo tan costoso, el presidente lo dedica a promover él sus obras y sus cosas. Entonces, ¿eso es parte de una estrategia o es un reflejo de alguna situación? Déjeme decirle, don Julio, que tiene una larga trayectoria en el periodismo nacional, lo sabe muy bien, de que cada gobierno tiene su comunicación. O sea, la comunicación de Balaguer, muy distinta a la de Jorge Blanco, la de Hipólito, la de Leonel, la de Danilo y la del actual presidente Luis Abinader. Es decir, cada presidente, incluso por sus características personales, es diferente. De modo que no hay manera de usted comparar huevos con naranjas, con piñas, con mangos. Es decir, la comunicación es de acuerdo a las necesidades. Por ejemplo, el papel protagónico que jugaba Hipólito Mejía, él mismo siendo su propio portavoz, se parece en parte, aunque los caracteres son distintos, al carácter de Luis Abinader. Pero usted se da cuenta de que Luis Abinader juega un papel importantísimo en la instalación de su propio relato, ¿no? De ahí lo de la semanal, Luis Abinader semanal, ¿no? En el caso de Danilo era distinto, ¿no? Y en el caso de Balaguer y de Salvador Reblanco. Entonces, ponerse uno a evaluar las características, yo creo que es un ejercicio vano. ¿Por qué? Porque usted lo que tiene que analizar los resultados y las circunstancias. Lo que yo sí advierto y puedo decir es que este gobierno está en grandes dificultades, porque ha multiplicado por 4, por 5 el presupuesto publicitario. Yo recuerdo que decían, don Julio, Carlos, Cristino y Michelle, que nosotros gastábamos 1.000 millones de pesos al año, 1.000 millones de pesos al año, decían, que Rodríguez Marchena gastaba en DICOM. Y nosotros en 8 años gastamos 1.043, en los 8 años completos, 1.043. ¿Por qué? Porque nosotros apostábamos a otras formas de comunicación que a nuestro juicio eran mucho más eficientes y todo lo hacíamos in-house, o sea, nosotros producíamos y distribuíamos nosotros mismos. Ahora se utilizan brokers de medios, ahora se utilizan agencias de publicidad, cada gobierno tiene su modelo, su manera de hacer comunicación. De modo que yo creo que lo que hay que ver son los resultados, ¿no? Roberto, en las estrategias de los partidos nunca se habla del plan B, aunque sí se trata el plan B, sí. Porque nadie es loco para hacer un plan solamente para ganar. Sí. ¿Cuál podría ser el error del gobierno? Pensar que es seguro ganar en primera vuelta. ¿Por qué? Porque no les conviene ganar en segunda vuelta, porque sabe que eso no es posible. Si hay segunda vuelta, o gana el o gana el PLD, o gana la Fuerza del Pueblo. Eso lo sabe
hasta un neófito. Ahora, en el caso de ustedes han pensado remotamente en la idea de que no pueden, de que no van a ganar, o ustedes solo descartaron, van a ganar y de ahí no lo saca nadie. Don Julio, el plan B es una estrategia. Todo plan B es una estrategia y las estrategias no se revelan ni se explican. Es así. Nosotros estamos convencidos de que vamos a ganar. Qué bueno. Estamos convencidos. El convencimiento no es el fruto de un capricho o de la emoción, sino de que nosotros estamos viendo la realidad. Don Julio, ¿quién aguanta esto? Pero yo lo que le pregunto a ustedes, vayan hablen con la gente en los barrios y pregúntenle si esto se puede aguantar. Hablen con los ¿Por qué no publican una encuesta ustedes? Pero vaya a los supermercados y vayan. No, una encuesta que la publiquen. Esas son las grandes casas encuestadoras, don Julio. Las grandes casas encuestadoras son los supermercados, los colmados, las farmacias, las fincas. Vayan ahí. Ahí es que estamos yendo nosotros. Todo esto de encuestas de carpeta, de que a fulanito que da tanto, todo eso es un instrumento de propaganda. Antes era un instrumento efectivo, pero luego descubrieron que eso era importante porque construía opinión pública. Entonces, esa es la realidad. Nosotros no necesitamos más encuestadoras que esos supermercados, que esos colmados, que esas farmacias, que las EDES. Vayan a las EDES, a las oficinas, a la gente protestando, subiéndole la tarifa, que de 1,000 pesos le pasa a 4,000, a 7,000, a 8,000, negocios quebrados, salones de belleza con apagones, talleres de mecánica, sastrerías. Eso es lo que yo estoy viendo diariamente. Y déjeme decirle, yo ando recorriendo el país entero. O sea que nuestra convicción no es resultado de una emotividad, no, porque somos políticos profesionales, tenemos muchos años en la política y sabemos cuál es la realidad. En este momento, si hablamos de Abel Martínez presidente, Sí. que nosotros, y separamos un poco la propuesta de Abel Martínez, que es el candidato del PLD, de lo que fue la gestión del PLD pasada, que es lo que ustedes pueden mostrar. ¿Sí? ¿Qué haría una propuesta? ¿Ya tiene Abel Martínez alguna propuesta definida que sea de su plan de gobierno? Lo primero, Michelle, es que tú no se puede separar. O sea, tú en tu construcción de tu frase decías, separar a Abel del PLD. No se puede separar. Hay una solución de continuidad. ¿Por qué? Porque nuestro gobierno fue exitoso. Nuestro gobierno fue exitoso. Pero él entonces, tendría algún sello. Pero déjame decirte, lo primero que ha dicho Abel es que voy a continuar la obra de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, que fueron eficientes, pero voy a intentar hacerlo mejor. Y lo dijo Abel en su acto de proclamación, se lo dijo delante ahí a Danilo Medina. O sea, usted fue un gran hacedor de riqueza, promotor de riqueza en el campo de la República Dominicana, pero yo me propongo hacerlo mejor que usted. Se lo dijo en su cara. Perdón, ¿qué ha hecho Abel? Está presentando sus propuestas. Llevamos 2 martes presentando propuestas. Él hizo su propuesta de seguridad, ahora hizo su propuesta agropecuaria. Lo hizo, entre otras cosas, adelantando que mientras Danilo invirtió 1,000 millones que le pidió la YAD, en el año 2011 finales, y luego cumplió a través del Banco Agrícola para democratizar el crédito, Abel va a aportar, o entiende porque lo ha recogido de distintos sectores, 4,000 millones de dólares. 4,000 millones de dólares para volver a democratizar el crédito en el campo a buenas tasas de interés. Vamos a continuar ayudando a los productores agropecuarios nuestros a nivelar sus tierras, a continuar la rehabilitación y construcción de caminos vecinales. Es decir, hay toda una propuesta, Michelle, que a partir de lo que fue la esencia de los gobiernos del PLD y sobre todo los 8 años de Danilo Medina, de acuerdo a la realidad de hoy. Porque, ¿qué es lo que nos va a dejar este gobierno? Tenemos que reconstruir el 911. Tenemos que reconstruir el plan de alimentación escolar. Sí. Tenemos que reconstruir muchos... Sí, esa ventaja tiene, Roberto, que solamente la oferta de ustedes, es decir, vamos a hacer lo que hacíamos y así harían un buen gobierno. Y algo más. Y están corrigiendo algunas cosas, pero tú tienes que reconocer que el 62% que sacó Danilo Medina en el 16 Sí. no lo podía endosar a cualquier candidato, era si él era candidato. Y aún así, con toda la oposición en contra, Gonzalo consiguió un 38. Gonzalo fue un titán. Sí, pero muy bien, consiguió un 38. Ahora, ¿quién dice que Abel tiene un 38? Yo lo digo.
Ajá. Sí, yo lo digo, y lo dice el pueblo dominicano. Vuelvo y le digo, hagan el esfuerzo, no se crean todas esas boberías de encuestas, de carpeta, vayan métanse en los barrios. Yo le pregunto a ustedes, ¿por qué el PRM tiene temor a hacer actividades en los barrios? ¿Por qué? Porque no pueden entrar a los barrios, los sacan la gente gritándole. Porque ellos son los culpables de esa desgracia que está viviendo. Mira, ahí está el encargado del sector barrial del gobierno y no piensa como tú. Bueno, porque lo diga y explique. Sí. Él tiene su turno, yo tengo el mío, ¿Cuándo viene al programa el candidato Abel Martínez? Cuando tú lo invites, don Julio, y se acuerde con la productora, él va a estar encantado de encontrarse con ustedes, yo lo sé que sí. Bien, el gobierno dice, hacer más con menos, eso es cambio. Y pondera el accionar gubernamental, naturalmente a favor. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana, ¿qué ustedes introducirían? ¿Qué ajustes harían en la forma de gobernar, tomando en consideración las experiencias acumuladas? Lo primero es que... Y las críticas que le han hecho después que salió del gobierno. Lo que podemos decir es que ningún gobierno ha tenido más dinero que este y ha hecho menos. 30.000 millones de dólares en préstamos y no ha hecho nada. Lo tienen ahí pagando intereses. Es decir, no es de que con más, ellos, con menos hacen más. Que les rinden los chelitos. A lo que no les rinde es a la población los chelitos. Es a la población que no les rinde. ¿Cómo es que lo tienen ahí? No han hecho nada? ¿Eso es el dinero que está en reserva? Sí. Usualmente las reservas internacionales de la República Dominicana andamos por los 150 mil millones de pesos. ¿Qué hizo? Ahora andan en 300 mil millones. ¿Para qué? Ese es un misterio, pero... Dígame, ¿para qué? Sí, una cosa. Entonces, usted dice, no, que tenemos mucho dinero, pero ¿en qué lo están invirtiendo? Sí. ¿Por qué la situación Roberto, está tan mal? todo el mundo sabe Entonces, que la mayor cantidad de obras que el gobierno ha hecho es iniciarlas. Si tú revisas las que has terminado, no son muchas, tú tienes razón, pero hay algo. ¿Qué hizo que Danilo asumiera a Abel? Yo soy eso y nosotros vamos a ganar. ¿Por qué en los últimos días él ha asumido esa candidatura como propia? ¿Necesitaba un pie de amigo, Abel? no es que necesitaba, esa es su responsabilidad. Danilo es el líder del partido. Danilo goza de una enorme simpatía. Y don Julio, yo quiero que usted vuelva a acompañarnos a la visita sorpresa. Ojalá que usted pueda volver, para que usted vea el cariño, la gratitud que le tienen los productores agropecuarios. ¿Usted sabe por qué? Porque tan pronto esta gente llegaron, donde Danilo le había donado un camión, un tractor, se lo fueron y se lo quitaron. Se lo quitaron. ¿Usted cree que es posible? Alegando ilegitimidad del gobierno, porque todavía estaban con la monserga de que el gobierno de Danilo era ilegítimo. El discurso que levantaron en el año 16 todavía, frente a la Junta Central Electoral, ¿ustedes recuerdan? La tontería esta que se pararon frente a la Junta Central a decir que era un gobierno ilegítimo, quien ganó con el 62%, y amparado de ese poder, entregó tractores, entregó camiones, se lo quitaron. Entonces, esa gente, don Julio, yo quiero que usted vea cómo reciben a Danilo. Entonces, Danilo sabe la importancia que tiene para los y las PLDistas y le comunica perfectamente bien. La gente me decía, no, porque no debió decir que él va como cobrador. Vaya y hable con los PLDistas para que usted vea cómo estaban aplaudiendo hasta con los pies. Entonces, Danilo es un hombre disciplinado y de partido. Usted dice, bueno, Danilo está endosando a Abel. ¿Y qué usted quiere, don Julio? Ese es el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Y estamos haciendo, óigame, yo hubiera podido quedarme en mi casa, pero los compañeros y las compañeras me convocaron, hay que hacer el trabajo. ¿Qué voy a decir? Yo soy PLDista y todo lo que soy se lo agradezco al PLD. Entonces yo no podía decirle, no, déjame pensarlo. Lo mismo ha hecho Danilo. En algunas cosas tú tienes que reconocer. Primero, Leonel Fernández, que ahora es aliado parcial. Sí. Ustedes no le convienen decir que todavía Leonel no ha quitado los letreros de 2 millones, porque pensaba que para esta fecha todo el PLD iba a estar con él, y no fue así. Pero ustedes no quieren tocar al aliado de hoy. Es natural. Pero que es un aliado que no llega a aliarse con la presidencia, es un aliado con limitantes.
Pero que esa es la realidad. Muy y bien, es una a nosotros realidad. no nos molesta. Pero el triunfo está asegurado por eso, con la unidad presidencial. Pero por eso, seguro que gana. Por eso Danilo decía, recogiendo una expresión de Hipólito Mejía, que es un hombre muy inteligente, Hipólito había dicho que esa era una alianza rara. Sí. Y es verdad que es una alianza rara, porque todos podían decir, bueno, cuando yo me alío contigo, ando abrazado contigo. No, nosotros somos aliados a febrero, pero a partir de febrero, como hay candidaturas independientes, tanto la Fuerza del Pueblo como el PRD, como nosotros, llevamos nuestros candidatos. Por eso entonces se le llama una alianza rara, pero esa es la realidad, don Julio. Y nosotros eso no nos molesta de que nuestros adversarios o nuestros aliados puedan crecer, a nosotros nos conviene. Nosotros también tenemos 2.117.000 personas registradas en nuestro padrón. 79 días quedan para las elecciones. Usted lleva siempre la contabilidad. La cuenta. Y 170 para mayo. Sí. Si tú tienes algo, nosotros quisiéramos saber, ¿qué ustedes les recomiendan a los PLDistas que hagan en esos días? A los PLDistas, lo que estamos diciéndole todos los días, tenemos que seguir movilizados en las calles, fidelizando el voto, que cada compañero o cada compañera sepa que tiene que participar y hacerle llegar las propuestas del PLD, que le digan lo que significaron los gobiernos del PLD, porque en los gobiernos del PLD había cariño. Ir fidelizando el voto, que los compañeros sepan que es morado entero, votar en la casilla número 2. Bien. Sí. Yo quiero en la parte final Sí. hacer una historia. Ajá. Y decir que cuando mencioné que usted le gustaba transmitir los conceptos, que la gente contaba historias y que Sí. era la transición hacia las redes y todo eso. Sí. Recordaba mucho cuando una vez al señor aquí se le ocurrió tener un restaurante. A don Julio, muy bueno, sí, el rancho, sí. que hace más de 20 años, 25 años. A la entrada de Santiago estaba, ¿verdad, Sí, don y Julio? aquí en la feria ganadera, Sí, en la recuerdo feria. que él convenció a 4 o así, él dijo, yo no voy a hablar más de la carne, porque es mi propio restaurante. Y convenció a Corporán de los Santos que fuera y pidiera un pedazo de carne y a un grupo de empresarios y políticos que fueran a contar su historia. Sí. Sentados en el restaurante decían qué buena es esta carne. Sí. Pues yo le voy a pedir un favor. La revista 110 va a hacer Ajá. su campaña de este año, Ajá. la de la revista 110, Sí. como un programa de influencia y de mucha audiencia, pero sobre todo de mucha influencia. Y yo quiero que usted haga la primera historia de cuál es la diferencia entre este tipo de programa y los programas que usted mencionaba hace un ratico. ¿Cuál es el programa que yo mencionaba? Los programas de las redes y de todo eso. No, la yo- diferencia. No, son diferencias de formato, pero en el fondo es lo mismo, o sea, es comunicar, es transmitir. Y la influencia, ¿Cómo la influencia? la influencia en la parte política. Depende de la capacidad que tenga usted de distribución, porque si usted puede tener un programa en un canal pequeñito, usted dice un canal pequeñito, pero si usted tiene una fuerte estructura de distribución por redes y distribuye por ejemplo, esta entrevista, ¿no? ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando yo salga de aquí? Nosotros la vamos a distribuir. La van a picar. No necesariamente, dependiendo, porque si algunos compañeros entienden que yo dije algo que valía la pena, pues que es posible que lo puedan trocear. Bueno, quédate muy bien, Roberto, y vamos a cogerte. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a coger el contenido completo de esta entrevista y lo vamos a distribuir masivamente. Entonces, el que no vio este programa, porque te estaba yendo al trabajo o cualquier otra cosa, tendrá la oportunidad de verlo. El que la vio y la quiere volver a ver, pues también tendrá la oportunidad. Entonces, todo depende hoy día de su capacidad de distribución. Usted puede transmitir un programa a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, no importa si usted tiene capacidad de distribución, porque ¿qué es lo que pasa? La gente no tiene una actitud pasiva frente a los medios de comunicación, sino activa. No es lo que tú me ofrezcas, Michelle, sino que lo que a mí me interesa. Entonces yo me entero que en el programa de don Julio, de Julito Jacín, estuvo Rodríguez Marchena. Pues déjame ir a verlo. Consígueme el enlace. Entonces, así es que funcionan las historias. Así es que funciona. No las historias, sino ahora así es que funciona la comunicación hoy. Las historias es, bueno, que yo pueda salir aquí del canal y pueda contar mi grata experiencia de haberme reencontrado con don Julio y verlo tan saludable también, y a todos ustedes, ¿no? Esa podría ser la historia, ¿no? Y de toda la gente que lo llama cuando viene al programa. Claro que me dicen, oye, te vi, que sé cuándo. Pues está viendo, entonces garantízame que pueda volver al programa de don Julio. Es así. Gracias a ustedes. Roberto, gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Roberto.
Gracias.